Todos hemos leído el libro de Jonás, ¿cierto? Así que rápidamente voy a pasar por esta primera parte que todos conocemos sobre Jonás. Si hiciéramos un examen sobre quién es Jonás, seguramente todos sacamos 10, porque es un personaje muy común dentro de nuestro lenguaje dentro de las iglesias cristianas. Ahora, Jonás primeramente es un profeta, ¿es cierto? Es un profeta y escucha esto. Este profeta, Jonás, vive en el reino del norte de Israel. En el reino del norte de Israel. Y vive a mediados o más o menos a principios y mediados del siglo 8 antes de Cristo. Entonces ya puede darse cuenta en qué siglo estamos. Y Dios le habla a Jonás para una enmienda. Es decir, para enviarle a hacer algo. Jonás 1:1. ¿Me ayuda, por favor, hermanos? Dice así la escritura en Jonás 1:1. Juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, aquí hay algo importante. Quiero recordarle y añadir algo más de lo que yo ya hemos dicho, mi hermano Alfonso y yo, de lo que ha sucedido con Jonás en ocasiones pasadas. No lo quiero repetir, usted puede recopilarlo en las enseñanzas que están ahí en YouTube. Ahora, este es el mismo Jonás que predicó o que profetizó en los tiempos de dos profetas, Oseas y Amós. Son de los mismos tiempos, quizás hasta se hayan conocido, no lo sé, pero Jonás, Oseas y Amós son contemporáneos, se les llama así, ¿verdad? En el mismo tiempo que Jonás va a profetizar, porque también Jonás profetiza a Jeroboam II, los profetas Oseas y Amós también lo hacen. Así que son profetas conocidos entre ellos. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, que Dios pueda poner a tres profetas en una misma nación para hablarles a ese pueblo que se quebrante, que vaya al Señor, que regrese al Señor. Y el pueblo, después de oír tres profetas, no le hace caso. Interesante. Ahora, hay algo sí que pasa en Amós. Si usted busca, por favor, el libro de Amós, y voy a empezar a hablar porque ya sé que va a costarle trabajo encontrar a Amós. Pero Amós, el profeta, va a clamar contra los pecados del pueblo de Israel. Y va a profetizar que Dios levantará una nación contra Israel. Ese es el mensaje del profeta Amós, capítulo 6, versículo 14. Amós entonces va a predicar a la nación, sobre todo a Israel, que se va a levantar una nación, que Dios va a traer una nación y va a destruir a Israel. ¿Y sabe cuál es esa nación? Los asirios. Amós capítulo 6, versículo 14, ayúdeme. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Elamat hasta el arroyo del Araba. Ellos entendían precisamente que esta nación es justamente Asiria. Y aquí está el punto. Dios le dice a Jonás que fuera a predicar ¿a dónde? A Nínive. ¿Y qué era Nínive? Era la principal ciudad de Asiria. Entonces, el profeta, ¿recuerdas que Amós dijo que iba a venir una gran nación, iba a hacer esto, ¿verdad? Los va a oprimir desde tal lugar a tal lugar, ¿recuerdas? Entonces ve y predícales a ellos. Ya vamos entendiendo un poquito más el asunto, porque Jonás dice: a ver, ¿cómo está esto? Si yo soy profeta dentro de Jerusalén, ahora me envías con esa nación que sé que vas a enviar contra nosotros. Entonces el punto es este: ve y predica justamente a la nación de Asiria, específicamente a Nínive, porque ahí en Nínive justamente quiero yo trabajar contigo y con ellos. Bueno, ya sabemos el resto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Bueno, Jonás no fue a Nínive. Jonás, más bien dicho, se embarca a Jope y de ahí toma un barco que lo llevaría a Tarsis, probablemente, decíamos la vez pasada, España. Ahora, ustedes ya saben que ya en el barco Jonás se va y se duerme, y entonces viene una gran tormenta en ese lugar, sobre el barco. Cuando las oraciones de los marineros no son útiles, porque en realidad, pues cuando tú le rezas a un Dios muerto, pues ese Dios muerto no puede hacer absolutamente nada. Pero ellos estaban, obviamente esta tripulación estaba completamente horrorizada porque sabían que iban a morir. Y cuando sus oraciones vieron que eran inútiles, fueron y despertó el capitán de ese barco a Jonás diciendo: hey, dormilón, no, levántate y clama a tu Dios. Y después de esto,
echan suertes para saber quién era el culpable de aquella tormenta, ¿cierto? ¿Quién fue el culpable? Y resulta que entre toda esa cuestión de suertes salió premiado Jonás. Ahora, quiero que usted entienda que aquí Dios tiene soberanía, ¿eh? O sea, no es una cuestión fue de pura chiripa. Dios tiene control sobre esas cosas, ¿me explico? Ahora, una vez que echan suertes ahí, que le toca a Jonás, le preguntaron, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y qué contesta Jonás? Dice, bueno, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ya notan qué extraordinaria respuesta. Yo soy hebreo, dice Jonás 1:9, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces lo que está diciendo él es algo de soberanía. Eso lo veremos después en la siguiente ocasión. Y entonces cuando la tripulación preguntó qué podía calmar la tempestad o esa situación de la tormenta, ¿qué responde Jonás? Versículo 12, por favor, de Jonás 1. Solamente leo esta parte, pero usted léala conmigo ahí. Tomadme, ¿y qué dice? Y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Escuche, Jonás trae una respuesta cierta, es una profecía sobre sí mismo. Échenme al mar y el mar se va a calmar. Fíjese que hay algo interesante aquí. No sé si tú ya puedes notarlo. Que te echaran al mar, ¿qué implicaba inmediatamente? Morir. No sé si ya me estoy explicando. ¿Este profeta quería morirse? Bueno, Jonás se ofrece sin ningún miramiento a dar su vida por que los marineros paganos se salvaran. ¿Ya notas? Él está en la cuestión de decir, échenme a mí al mar, el mar se va a calmar y ustedes se van a salvar. Bueno, son paganos, no son judíos, no creen en el Dios vivo, pero se van a salvar. Y luego te manda Dios a Nínive y no quieres ahí predicarles para que no se salven. No sé si ven la contradicción que hay por acá. Unas semanas después de este evento, Jonás no estaba contento de que Dios salvara a una multitud de 120,000 personas. Estaba dispuesto a aventarse por los marineros, pocas personas, pero no estaba dispuesto a ir a Nínive a que 120,000 personas se salvaran. ¿Nota lo interesante que es esto? Ya lo contradictorio y lo raro que es. Digo yo raro en el sentido de decir cómo Dios lo va poniendo para que vayamos entendiendo cosas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jonás se pone un pie adelante y dice, aviéntenme a mí y el mar se va a tranquilizar? Yo creo, probablemente, que esa disposición que tenía Jonás a morir en el mar Mediterráneo, porque estaban ahí, se debe principalmente a estas dos cosas: remordimiento y vergüenza. En el corazón quizá de Jonás hay ese remordimiento de saber que no está haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que Dios te dice que tienes que hacer y tú no lo haces o vas hacia otro lugar y sientes esa cuestión? Es el Espíritu, por supuesto, tratando contigo, pero sientes esa cuestión de remordimiento, sientes vergüenza delante de Dios y dices, ¿qué he hecho? Porque imagínate tú ya solamente pensar, estás en un barco ya lejos de donde tenías que ir y aún pensando, si Dios me envió para allá y yo estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho y demás? Quizá la razón por la cual Jonás se apresura diciendo, a mí tírenme al mar y ustedes van a salvarse, y ya total, bueno, ya la vergüenza y la cuestión del remordimiento en mi vida ha hecho que sucedan estas cosas. Fíjese, creo yo que Jonás se da cuenta de la torpeza que es huir de la presencia del Señor. Porque, mi amado hermano, es una torpeza que tú quieras huir de la presencia del Señor, porque no lo vas a hacer. No lo vas a lograr, aunque tú quieras esconderte, aunque quieras esconder tu propio pecado, tu propia desobediencia, no es posible alejarse, no es posible huir de la presencia del Señor. Pero lo hermoso de esto es esto: Dios encontró a Jonás y Dios expuso su insensatez. Y esto quiero, mi amado hermano, que tú lo consideres para ti. Así sea, mi amado hermano, que tú has olvidado o te has desviado para no obedecer al Señor, lo cierto es que Dios te va a encontrar y va a exponer tu estupidez, perdón por la expresión. Va a exponer tu tontera de decir, no, pues yo puedo hacer y me puedo ir y demás, sabiendo que deberías hacerlo.
Su culpa es tan evidente que simplemente, mis amados hermanos, se entrega. Tírenme, aquí estoy, tírenme al agua, aviéntenme, porque así tiene que ser. Sé lo que estoy haciendo, sé lo que hice, entonces, pues quizá esto sea mucho más fácil, ¿no? Eso es mucho más fácil que me avienten, me ahogue y mira, se acabó el asunto. ¿Y a poco no ha sucedido así contigo? Señor, he hecho cosas malas, he hecho esto, Señor, y yo sé que no debería hacerlo más, Señor, pero quítame entonces la vida. Yo ya no quiero vivir si es así mi vida. Yo ya no quiero estar aquí, Dios, yo ya no quiero esto. Y empiezas tú a decir que ya no quieres, que ya no vales la pena, que ya has hecho tantas cosas delante del Señor en desobediencia que ya mejor, pues ojalá que alguien que ahorita se me caiga esto, Dios. Jonás está así, he hecho mal delante de Dios, aviéntenme al agua. Su culpa es tan evidente que se entrega a la pena de muerte solo. O al menos eso parece, ¿no? Así que, ¿qué hace la tripulación de ese barco? ¿Lo toma? ¿Lo avienta al mar? ¿Y qué sucede con la tormenta? Se cesa. Ahora, hasta ahí vamos bien. ¿Pero qué sucedió con Jonás? O sea, porque nosotros nos vamos a ese lado, ¿no? Lo aventaron y cesó así como maestro, ¿qué no te da a ti cuestión de que estamos ya muriéndonos? Y el Señor se levanta y se calla, enmudece, y entonces vino una grande bonanza. Bueno, aquí hay algo que sucede. Avientan a Jonás y después, inmediatamente, o en un momento oportuno, la tormenta cesa. Escuche, la tormenta cesó. Y nos quedamos desde ese lado, desde la perspectiva de los marineros, diciendo, listo, ya, subimos salvos y bueno, un hombre se sacrificó por nosotros. Pero ¿qué pasó con Jonás? Inmediatamente que cayó en el agua, apenas tocaron sus pies en el agua, vino aquel gran pez y lo tomó. Y esa es la parte que quiero compartir. Lo primero que va a suceder no es la aparición de ese gran pez que va a tragarse a Jonás. Antes del pez, ¿qué crees que haya pasado? Jonás dice, aviéntenme a mí, yo soy el responsable de esta desgracia, si me avientan, el mar se va a calmar. ¿Notas esta cuestión ya de la propia conciencia, del remordimiento, de la vergüenza, de entregarse a la muerte por saber que estaba haciendo mal? Te echamos al mar y ¿qué sucede? ¿Qué crees que haya sucedido con Jonás? Se ha aventado al mar y así como que pues ya. ¿Sí? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubieras hecho? Lo que sucedió es que es aquí donde empiezan los gritos de Jonás. Porque escucha bien, clamamos a Dios casi siempre cuando sabemos que la situación está a punto de nuestra muerte. Ahí es cuando ya los problemas te inundan, los problemas ya los tienes en... Ay, sí, ya clamas al Señor. Primero, Señor, quítame la vida y que ya tú, que no sé qué, y yo me doy por ti. Pero a la mera hora, ya cuando estamos en la circunstancia, gritamos, Dios, ayúdame. Dios, sálvame. Dios, esto. Señor, yo nunca te voy a traicionar. Yo nunca voy a hablar. Yo nunca voy... Y cuando sucede, ¿qué pasa? Pues viene la vergüenza. Y después, para salir de esa vergüenza, tiene que acercarse el Señor a Pedro para decirle, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, mire, mi amado hermano, antes de llegar el pez, llega ese grito de angustia. Aunque Jonás sabía que él era culpable, aunque Jonás sabía que era justo lo que Dios estaba haciendo sobre él, es decir, merecía eso, merecía morir porque estaba desobedeciendo a Dios, aunque había entregado su propia vida a la justicia de Dios para que lo enviaran al mar, en el momento en que la muerte era inminente para Jonás, en el momento en que la muerte era tan evidente para Jonás, en el momento en que Jonás vio la muerte de frente, Jonás recordó al Dios que lo había llamado y al cual él había servido vamos a llamarlo así, tan imperfectamente. Él dice esto, bueno, después de Dios, Jonás 4:2, por favor. Dice que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que cuando está Jonás ahí, empieza a clamar a Dios diciendo, Dios, yo me acuerdo que tú eres clemente y misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que te arrepientes. Ayúdame, Dios.
Y entonces es ahí donde Dios designa ese gran pez para el rescate de Jonás. El Señor, fíjate, tuvo misericordia de su profeta y lo salvó de manera milagrosa en el vientre de un pez. Nuestro hermano ya nos recordaba, nuestro hermano Alfonso recordaba que no era una cuestión de plena comodidad dentro del pez, ¿o sí? Me quedé pensando inmediatamente, ¿cómo habrá entrado Jonás en el pez? Porque a lo mejor tú pensarás que entró así, ¿no? Paradito, ¿no? Y ya, pues como sea, ahí te mueves, ¿no? O que entró de cabeza o entró de pies. ¿Entró chueco? ¿Entró doblado? No sé, pero la cosa es que estaba dentro de ese gran pez, ¿me explico? O sea, no es cómodo estar ahí. El Señor tuvo misericordia de su profeta y lo salva de manera milagrosa en el vientre de ese pez. Y es ahí donde se escribe el capítulo 2. Ajá, va para allá, por favor, y ahorita lo leemos. Y es ahí justamente donde viene la oración llamada de Jonás. Mientras en el capítulo 2 se relata la oración de Jonás mientras, fíjese, aún estaba consciente en el pez. Esta es una oración hecha desde el vientre del pez. Mire, versículo 1, ¿me ayuda? De capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Ya? ¿Desde dónde oró? Desde el vientre del pez. Así que esta es una oración dentro de un vientre, del vientre del pez. Ahora, ahí lo que va a hacer es relatar sus gritos de angustia. Va a relatar sus gritos de desesperanza y desesperación. ¿Dónde? ¿Dentro del pez o fuera del pez? Les digo que iba a ser un momento que le íbamos a dar un momento de enfoque con respecto a lo que ya hemos visto y lo que nuestro hermano también nos había dicho. Lo vamos a mover ahí. Jonás está escribiendo estos relatos de su angustia en el agua. Y también, claro, ¿verdad? Da su grito de agradecimiento a Dios dentro del pez. ¿Va? Entonces, él está relatando lo que le pasó fuera y antes de ser tragado, y después, cuando está ahí, su grito de alabanza al Señor. Ahora, Jonás estuvo ¿cuántos días y cuántas noches dentro de aquel pez, gran pez? 3 días y 3 noches en ese gran pez. Quizá te preguntes, hermano, ¿cómo un hombre puede sobrevivir en el vientre de un pez 3 días y 3 noches? 3 noches. La respuesta es esta: nadie puede. Como tampoco una persona puede permanecer 3 días y 3 noches en una tumba y volver a vivir. El asunto es que Jonás estuvo consciente ya en el pez, lo suficiente como para comprender que Dios lo había salvado de ahogarse del mar, como para darse cuenta de que Dios había hecho algo en él. Y durante ese periodo, que está quizá, ¿no? Mientras estaba en el agua y mientras está en el pez, quizá tuvo periodos de conciencia. ¿Te ha sucedido cuando te estás ahogando? Yo recuerdo que también, no sé si así eran los papás de antes, ¿no? Que te agarraban y te aventaban a la alberca para que aprendieras a nadar. Como que si de manera natural uno trajera, no sé, branquias y alas, ¿no? Pero recuerdo cuando ahí me tiraron ahí y parecía, y llegaba un momento en que se te nubla, no sabes ni qué pasa, ¿no? Y como que se te nubla un poquito la conciencia y parece que te desmayas y luego quieres salir y bueno, piensa esto. Jonás estuvo consciente e inconsciente, pues lo suficiente para comprender justamente eso, que Dios lo había salvado de ahogarse de ese mar. Y durante ese periodo, o periodos de tiempo, pues, que estuvo en conciencia dentro de aquel pez, Jonás está orando. Mi amado hermano, eso es lo interesante. Él está orando en ese gran pez. Eso es lo que dice el capítulo 2. Así que cuando lees esta oración, recuerda que cuando Jonás se refiere a la angustia que ha tenido en el pasado, se refiere al tiempo que pasó en el agua, no al tiempo que ha pasado en el pez. Al final él está escribiendo o está diciendo su oración dentro del pez, recordando lo que pasó afuera y lo que ahora experimenta dentro. Amados, quiero decirte rápidamente esto. El agua es la amenaza de la muerte a nuestras vidas.
El agua es la amenaza justamente de aquellas cosas, pues, que están en una situación en nuestras vidas que quizá amenacen nuestras vidas. Los mares subiendo por todas partes, haciendo agua por todas partes, es quizá esa amenaza de la muerte. Y el pez, quiero ahora decirlo desde esa perspectiva, el pez es el refugio de salvación. El grito de angustia está en el pasado, en el agua, pues. Pero la voz de confianza y de agradecimiento ahora en Jonás está dentro del pez. Y mi amado hermano, es mejor estar en estrechez en un pez que estar en la amplitud del agua que está moviéndose por todas partes. ¿Para qué? Te ahogues. Así que mi amado hermano, cuando lees el texto bajo esta perspectiva, entonces vas a entender un poquito más de lo que significa esto. Jonás nos habla entonces de su grito de angustia, ¿dónde? En el agua. Y eleva una oración de agradecimiento por su liberación ahora dentro del pez. Jonás capítulo 2. Yo se lo leo y usted pone atención, ¿le parece? De nueva cuenta lo vamos a ver. Mire, versículo 17 de Jonás 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, dentro del vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Puedes un poquito más o menos ver esta otra perspectiva? Ahora, esto va a ser importante por lo que quiero que tú el día de hoy y yo veamos en la palabra. Jonás 2, versículo 1 y 2. ¿Me acompaña a leerlo con voz fuerte? Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Falta, ¿verdad? Y mi voz oíste. Ahora sí, esto que decía nuestro hermano. Dice, y Jonás, versículo 1, versículo 17. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y entonces cuando se refiere, dice, desde el seno del Seol, clamé. ¿No? Ok. ¿Qué sucede? Aquí se resume lo que sucedió cuando Jonás se hundía en el agua, ¿cierto? Clamó a Dios, ¿y Dios qué hizo? ¿Qué hizo? Respondió. ¿Cómo respondió? Envió un pez. Y entonces, mi amado hermano, aquí hay algo que ver inmediatamente. La lección general, mi amado hermano, de este pasaje es que nos enseña que Dios responde a sus hijos cuando claman a Él en apuros. Amén. Que Jehová, que Dios responde a sus hijos cuando claman a Él en apuros. No importa si sea desobediencia, mi amado hermano, como el caso de Jonás. No importa que sea por circunstancias que Dios permita en nuestras vidas para hacernos verlo a Él como lo único que necesitamos. O como hemos hablado ya, esta cuestión de que Dios humille nuestros corazones para verlo a Él. Pero escuche esto, mi amado hermano. Estos pasajes nos enseñan, o Jonás nos enseña, que Dios sí responde a las oraciones de su Hijo cuando nosotros estamos en angustias. Eso ponlo bien en tu mente, mi amado hermano. Y esto significa por lo menos unas cuantas cosillas que quiero decirte el día de hoy, ¿va? Primero, ¿qué significa esto? Significa que Dios responde a nuestro clamor de angustia incluso cuando somos nosotros culpables de pecado o de desobediencia. ¿A eso no te parece hermoso? No te estoy diciendo que ve y desobedece y de todos modos ya al final oras. No. Lo que te estoy diciendo es esto, que Dios de todos modos, mi amado hermano, escuchará tus oraciones a pesar de que eres culpable de desobediencia.
Jonás, ¿qué hacía? ¿Por qué estaba en ese barco? ¿Cuál era la razón de estar ahí? Porque estaba huyendo de Dios. De hecho, Jonás no estaba obedeciendo a Dios. De hecho, Jonás no estaba obedeciendo al Señor. De hecho, era culpable y por eso estaba en esa agua. Y por eso estaba ahí. De hecho, él se sentía con esa vergüenza y esa cuestión en su corazón, decir, estoy mal delante del Señor, échenme al agua, ya con esto se soluciona el problema. Yo me muero y todos viven felices. Y Dios vendrá sobre mí y va a hacer juicio. Ahora era culpable. Por eso estaba en el agua. Y fíjese, muchos estamos o están así como Jonás. En problemas por causa de su desobediencia. Y quiero decirte, mi amado hermano, que sí hay esperanza. Hay esperanza, mi amado hermano, y Dios quiere decirte, hay esperanza, porque Jonás, que estaba desobedeciendo, clamó al Señor y el Señor lo libró. Dios, mi amado hermano, tiene mucha misericordia de los que están en angustia y claman a Él arrepentidos. Dios sí tiene esa misericordia, mi amado hermano, así que ora como Jonás lo hizo en esas angustias, en medio de ese mar embravecido. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Señor, no puedo con esta circunstancia, no puedo con este problema, no puedo con estas cuestiones que están viniendo a mi vida y yo sé por qué es causa de desobediencia a Dios, pero ayúdame, clama al Señor, porque Él sí escucha la oración. Ora cuando estás en angustia por esa desobediencia que tú has puesto, porque Dios responde a la oración de aquellos que claman a Él arrepentidos, amén. Amén. Busca el Salmo 107, por favor, sin perder Jonás. Salmo 107, versículo 10 al 15. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a leer este texto. Escuche lo que dice aquí. Salmo 107, versículo 10 al 15, juntos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Pueden tomar su lugar. ¿Ya notan ustedes este salmo? Estos que fueron rebeldes a las palabras del Señor, aborrecieron su consejo, fueron quebrantados en sus corazones, cayeron, no hubo quien los ayudara, pero clamaron al Señor. ¿Y qué hizo Él? Los libró. Así que, mi amado hermano, hay esperanza para ti y para mí. Si estás hoy en desobediencia, clama al Señor. Y si estás sufriendo las consecuencias de tu desobediencia, mi amado, clama al Señor, porque el Señor sí puede librarte si vas a Él con clamor y arrepentimiento. Así que, mi amado hermano, clama al Señor, porque Él va a responder a pesar de la culpa. Segunda cosa que me enseña esta parte es esto, que Dios sí responde a pesar del juicio de Él sobre mí. Me explico. Jonás fue echado al mar por aquellos marineros, ¿cierto? Ok. Sin embargo, Jonás sabía que todo eso era por culpa de los marineros. Estos cuates sí se la creyeron y me aventaron al mar. O sea, yo nada más lo decía así para ver si estos me agarraron y me echaron. No tuvieron de mí misericordia, así como les dije, si quieren que el mar se calme, tómenme a mí, aviéntenme al agua y el mar se va a calmar. Y entonces no le pensaron dos veces. Bueno, sí pasó algunas otras cuestiones, pero al final lo agarraron y lo tomaron. Él no se queja con los marineros. Él sabe que todo eso está pasando porque Dios así lo permite. Es la obra de Dios para enseñarle al profeta sobre quién es Dios. Dios sí estaba enojado por la desobediencia del profeta y eso Dios justamente lo castiga. ¿O sería injusto Dios? Si dice, bueno, no te apures, llamo a otro. No, se estaba trabajando con este profeta, ¿no? ¿Y sabe qué pasa ahí? Mire cómo lo dice. Versículo 3, capítulo 2.
Fíjese cómo empieza el texto. Bueno, cómo es lo que dice. Me ayuda, por favor, versículo 3 dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. ¿Quién dice que lo echó al mar? ¿Quién lo echó al mar? Dice ahí. Tú fuiste el que me echaste al mar. Quizá pensemos, mi amado, que no tendría caso orar a un Dios que él ha venido a ponerme en esa circunstancia. No sé si me explico. Yo soy desobediente. Yo sé que estas circunstancias que me están rodeando, sí, es parte de las consecuencias, pero Dios las ha puesto ahí para mí. Y entonces, ¿para qué clamo a un Dios que me está a mí haciendo esto? Pues en ese sentido, permitiendo que me suceda. ¿Y para qué clamo? Pues si ya sé que es su justa justicia, pues ¿para qué voy a orar a Él para decir, Señor, líbrame? Si el Señor, yo estaría pensando por mí, ¿no? Vamos a pensar, si yo diría, pues Él me metió aquí y yo todavía voy a decir, ya, sácame de aquí, ¿no? Pero fíjate que Dios no es así. Esto es lo maravilloso de Dios, del Dios nuestro, amén. Jonás nos enseña que debemos orar al Señor para que nos libre del mismo Dios que nos arrojó a las aguas. Puedes hacerlo, mi amado hermano, porque el mismo Dios, mi amado hermano, que hizo que todas las cosas sucedieran en torno a Jonás, es el mismo Dios que tiene misericordia de él. Entonces esto es algo maravilloso. Ya notas cómo Dios viene a enseñarle a Jonás y es el mismo Dios quien libra a Jonás. No es, pues ahí que clama a tus dioses, ¿no? Y que te libren. No, Dios mismo es el que hiere y dice la Escritura que es el mismo que sana. Y entonces, mi amado hermano, aquí te encuentras. No tengas temor de clamar al Señor, aunque su juicio esté sobre ti. Aunque estés recibiendo justamente esas cuestiones de tu propia desobediencia. Porque ese es el Dios, mi amado hermano, que te ha arrojado al agua como lo arrojó a Jonás al agua. Es el mismo Dios que escuchó a Jonás y su oración es el mismo Dios que libra a Jonás en un milagro. Ese es el mismo Dios nuestro, no ha cambiado. Porque, amado mío, Dios no castiga o reprende a los suyos para verlos sufrir. Órale. Así, órale. Él lo hace justamente para que nosotros lo veamos a Él. Y para que juntamente con ello Él nos dé liberación, nos libre. Y lo podamos ver a Él como lo que necesitamos. Mire cómo lo dice Job, capítulo 36. Job capítulo 36, versículo 15. ¿Lo tiene? Job 36, 15. Ayúdame a leerlo con voz fuerte. ¿Qué dice? Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará. Escucha, al pobre libra de su pobreza y en la aflicción, ¿qué hace? Ay, qué maravilloso. ¿Ya notaste ese texto? Y en la aflicción lo que hace es, ahí está, despierto tu oído para que me escuches, para que me oigas, para que veas que ahí estoy. Por eso es importante, mi amado, la adversidad, mi amado hermano, nos garantiza, pues, en ese sentido con el Señor, que el Señor nos redima, que nos salve, pues, como después va a terminar Jonás, ¿no? Las salvaciones de Jehová. Él justamente, mi amado hermano, no solamente nos libra del castigo, nos libra de todas las cosas, mi amado hermano, aunque sí, efectivamente, hayamos sentido cómo la mano del Señor ha venido sobre nosotros, como si estuviera en contra nuestra, con esas angustias, con ese dolor, con esa tristeza. Pero mi amado hermano, el Señor lo hace justamente para que nosotros despertemos nuestro oído por Él. Y Él responde al clamor de los suyos. Amén. Amén. Tercera cosa que yo puedo ver en el libro de Jonás. Dios te puede librar si clamas a Él de situaciones imposibles. De situaciones imposibles. Jonás 2, por favor, versículo 5 y 6. Y si nos ponemos de en pie, sería mejor. Jonás 2, versículos 5 y 6. ¿Lo tiene? Dice así. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. Puede tomar su lugar. Dios responde, mi amado hermano, y puede librarte de las circunstancias totalmente imposibles. Piensa, Jonás es echado al mar.
¿O fue echado ahí en una lagunita? Aquí en Valsequillo. Que vaya, meterse a Valsequillo ya es un problema, ¿verdad? Pero bien podría meterlo en medio de Valsequillo y salir. Sí, hace olas Valsequillo, pregunto yo. ¿Se levanta embravecido en las aguas de Valsequillo? No. Pero has ido al mar. Los que han estado en el mar o han ido al mar, pues ya el hecho de que empieces tú a caminar y que te llegue aquí ya el agua que te empuja, ¿verdad? Te mueve, ¿no? Si no estás bien asentado, te mueve cuando estás en la arena, pero si dejas de estar en la arena, o si vas más adelante, donde ya no hay más que el abismo, pues, y que el agua empieza a ponerse media fuerte, no sé, en algunas playas donde, ¿cómo le llaman esos lugares donde el agua es mar abierto que le llaman? Es un problema, ¿cierto? ¿Has visto, no sé si te ha tocado cuando te revuelca el agua? ¿A alguno le ha pasado eso? ¿No? No, nadie, no, no. Pero se siente horrible, ¿no? Sientes que la arena se te mete por la nariz, por la boca, los ojos, y sales aquí todo lleno de arena por los oídos. Imagínate entonces a este hombre, a Jonás, en el agua. Y dice, me rodearon hasta el alma, es decir, me cubrieron por completo, me rodeó, dice ahí, rodeóme el abismo, la profundidad. Él estaba en la profundidad. El alga se enredó en mi cabeza. Entonces imagínate eso. No solamente la cabeza, el cuello, imagínate, quieres salir y un alga ahí que te está jalando, pues imagínate eso. Descendí hasta los cimientos de los montes. Imagínate esta cuestión de Jonás como que ya se está viniendo hacia abajo en el agua, ya casi muriendo, ¿verdad? La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¡Pac! Cerró. Es decir, el agua se lo tragó. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Mi amado hermano, aquí Jonás nos describe su difícil situación por la que pasó en ese momento. Imagínate esa tormenta, estoy viendo ahí, esas olas, ese mar fuerte, luego esas algas que se enredan en la cabeza y en el cuello de Jonás y no te permiten ni siquiera mantenerte a flote, porque pues imagínate, quieres quitártela y se te atora por ahí y te va jalando y te va llevando la corriente, pues lleva también un montón de algas, ¿verdad? O sea, es una escena aterradora. Bueno, para mí sí, yo tengo una cierta respeto al agua de mar, ¿no? O sea, incluso a las albercas que me sobrepasan, yo ya digo, no, ya no me meto más, eso sí me da temor, pero imagínate esa escena aterradora. Pero Dios, mi amado hermano, permitió que las circunstancias se volvieran imposibles para Jonás antes de librarlo. Esto es, ¿no crees que es maravilloso? Es como cuando el Señor les dijo, mira, es que si eso, no, porque vas a pensar que fue tu mano la que logró la victoria. ¿No recuerdan, por ejemplo, a estos 300 que el Señor le dice, ¿a quién era? ¿Si recuerdas? A Gedeón, ¿verdad? De esta cantidad, y entonces separa a los que toman el agua como perro y los que no, y entonces ve que separan 300 y dice, bueno, 300 no ha de ser mucho, ¿verdad? Que no estén con nosotros, pero esto sí, no, dice, no, los 300 son para ti, ¿no? Ah, caray, esto ya se complica más, pero escucha esto, mi amado hermano, este es el asunto. Dios justamente nos permite circunstancias así, esta cuestión de que nosotros pasemos por estrecheces, ¿para qué? Para que veas más el poder de Dios en ti, en tu vida, mi amado. Ahora, yo pregunto ahí, ¿por qué Dios permitió todas esas circunstancias tan tremendas para Jonás? La verdad, no lo sé. Pero creo que eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Las angustias, los problemas, nos llegan, mis amados hermanos, no todos a la vez. O sea, no te llegan todos los problemas a tu vida de una sola vez. Los, no sé, 60 años que vayas a vivir no te llegan en un solo momento. Te llegan uno y dices, ya voy a salir, y te llega el otro. Tienes un momento de calma y te llega el otro. Y entonces parece que todo el tiempo que todo el mar te está rodeando, te está generando esta cosa. ¿Sabes, mi amado? Esto creo que así sucede. Creo que en nuestras vidas las adversidades, las angustias vienen como esas... como turnos, ¿no? Toman el turno ahí, ahora me toca a mí, ¿no? Y viene contra ti. Y ya Dios te saca ahí y otra vez viene el siguiente turno y ahí, ¿no? Pero entonces ahí es donde debemos recordar esa situación de Jonás. La situación de Jonás es esta. Él se vio casi muerto.
Para Jonás era imposible salir de ahí. Para Jonás era sumamente complejo y difícil salir de ahí, pero no para Dios. Amén. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 27 dice así. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que mi amado hermano, cuando clamamos al Señor en nuestra angustia, Él sí nos responde y nos libra de situaciones que nosotros vemos como imposibles. Así que ora al Señor, clama al Señor, porque el Señor es misericordioso. Amén. Amén. Voy a apresurarme un poquito más. Cuarta cosa que creo que yo podemos ver en Jonás. Si Dios nos pone en esa circunstancia y en esas adversidades, hay algo que yo veo con Jonás. Dios nos va a responder en el tiempo justo de Dios. Amén. Amén. ¿Dónde estaba Jonás, decíamos? Cuando estuvo clamando, en el mar. Y brincaba y demás, y quería salir, las algas por acá, y el mar que lo jalaba, ¿no? Con esta cuestión, él quiere salir y las olas por todas partes, clama al Señor. ¿Y qué sucede? Dios lo libra justo a tiempo. Jonás capítulo 2, versículo 7. Jonás estaba quizá, yo estoy aquí, quizá venga una exageración, quizá estaba ya perdiendo el conocimiento y justamente ahí está orando, sigue orando al Señor sin obtener respuesta. Justo quizá antes de desmayarse clama esto, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Ya? Quizá haya muerto, no sé, haya desmayado, no lo sé. Y quizá días después recobra el sentido, el conocimiento viéndose ¿dónde? En el vientre de un gran pez. Y ahí estaría 3 días, 3 noches, con una situación de estrechez tremenda. Amado, Dios suele responder a nuestras oraciones cuando Él sabe que necesitamos su respuesta. Justo en el momento que la necesito. Puedes ver eso, por ejemplo, en David, o incluso en otros salmistas, como en Habacuc. Habacuc oró algo así. Si busca usted Habacuc 1, versículo 2. Él oró así, mire. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Dios vino. Mi amado hermano, Jonás nos enseña a tener, digamos, valor, tener fuerza y valor para no desmayar en oración. Escuche, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Cuando estés a punto de desmayar, mi amado hermano, no desmayes en la oración, clama al Señor, sigue clamando a Dios incluso cuando pierdas, digamos, el conocimiento un poquito de las circunstancias y para creer que Dios va a responder desde su santo templo, es decir, justo a tiempo para venir a salvarte. Quinta cosa. Cuando Jonás clama al Señor, el Señor responde, ¿cierto? ¿Y cómo le responde a Jonás? De repente, ¿verdad? Clama y se ve ya en tierra. Así como que, ¡ay! Ya está seco, ¿verdad? Órale, qué bien, esto así rápido, ¿no? ¡Pum! Recordamos que Dios siempre es soberano para responder como Él en su sabiduría quiere hacerlo. Amén. Dios no responde como tú quieras, es como Él quiere responder. Su sabiduría es mayor que la nuestra. ¿Sabe? Jonás ora a Dios en su angustia para ser librado. Él no está orando, Señor, mira, aunque sea que me traiga un gran pez y que yo esté ahí ya después que me escupa en la playa. Dios, por favor. Él no dice eso. Él dice, sálvame. Él clama al Señor. Y la respuesta de Dios es, esta es mi manera de responderte. Te voy a enseñar a través de estar dentro de un pez, lo que significa es estar en la estrechez de lo que yo quiero que aprendas. Jonás ora a Dios desde su angustia para ser librado y la respuesta de Dios llega, digamos, en partes. El vientre de un pez
difícilmente parecía salvación, ¿no? Pero lo fue. ¿Lo fue para él o no? Jonás recibe la suficiente conciencia para darse cuenta de que él ha sido librado de ahogarse y que sí hay esperanza. ¿Qué hubieras tú sentido? Ay, no sé, yo dentro de un pez, qué horroroso huele aquí, qué feo está ahí, no puedo ver nada, Dios, y sé que estoy dentro de un pez. Dios, pero ¿por qué me haces esto? Yo quería que me libraras, pero no así, de mi manera, de lo que yo te decía. Y Dios dice, no, yo te libro como yo quiero, porque soy soberano. Pero hay algo que Jonás hace dentro de ese pez, de esa estrechez del pez. ¿Lo ves que se queja? Dios, pero ¿por qué un pez así? Se apesta bien feo. Hubieras puesto mejor una grande ballena, ¿no? Y así ya tendría más espacio en el estómago, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Mira, ¿y por qué se me sucede que huele bien feo? Que no sé qué. Mi amado hermano, esto es lo maravilloso de Dios. Cuando Él responde, responde en cuanto a sus propios términos. A veces, eso es lo maravilloso, a veces responde en los términos que nosotros pedimos. Y eso es maravilloso porque ese Dios tenemos. Pero cuando se trata de desobediencia, Dios va a responder de acuerdo a su propósito para enseñarnos. Así que fue Jonás estando ahí y él no se queja del entorno en el que está, al contrario, recibe, acepta, digamos, esta etapa de su salvación, de la salvación de su vida, pues, de Dios, y sabe que va a pasar algo, que va a librarlo de otra cuestión, porque ya el propio texto nos habla, ¿verdad? Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó ante ti en tu santo templo. Y entonces por eso va terminando que, mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Está dentro de ese gran pez y sabe que Dios lo va a librar. ¿Cómo? No importa que esté en esta estrechez, no importa que entré así al pez con una mano aquí, un pie allá y el cuello acá, pero estoy a salvo. El vientre de un pez difícilmente parece ser salvación, pero lo fue para Jonás. Recibe la salvación de Dios y concluye su oración en ese vientre con esta gran afirmación. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Así que, amado, no restes valor a lo que Dios está haciendo de manera parcial en tu vida hoy. Si Dios elige salvar y sanar por etapas, recíbelo. Él tiene sus propósitos. No, es que yo quiero ahorita que el Señor me sane ya de esta cuestión ahora, Dios, porque yo ya no soporto. Mi amado hermano, Dios tiene sus formas, sus maneras, y Él tiene justamente su propia sabiduría. Si Dios hoy está llevándote por el camino de las etapas de que porque ya fuiste un médico a otro médico y ese médico te dio y estás recuperando poco a poco, así tenlo, porque es la mano de Dios, está haciendo algo por ti, mi amado hermano. Mejor eso que estuvieras ya en una situación peor. ¿Me explico? Debemos agradecer, mi amado, cualquier mejora en nuestra salud, aunque no sea la que tú esperarías. El vientre de un pez, mi amado hermano, es mucho mejor que las algas en el fondo del mar. Porque Dios nos responde así, de esa manera, aunque no sea para nosotros tan cómodo. Él responde. Sexta cosa, ya casi voy por terminar. Dios va a responder a nuestro clamor para hacernos leales a Él. Y que nuestra lealtad sea para agradecerle. Jonás capítulo 2, 8 y 9. Nos ponemos en pie, por favor. Jonás 2, 8 y 9. Con voz fuerte, hermanos. Léanlo conmigo. Dice así. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Gracias. Mire, la respuesta a la oración de Jonás trajo el fin deseado. ¿Cuál era el fin deseado de Jonás? Ser librado. Dios le enseñó al profeta, por eso trató con él y a nosotros, que si vas tras las vanidades de cualquier Dios que te haga sentir bien, que si vas detrás de las vanidades de esos dioses que aparentemente te dan seguridad, que te dan paz, que te dan alegría, que si andas detrás de esos dioses, ya sean el ídolo de yeso o ya bien sea del dinero, de la felicidad pronta, del trabajo, de la familia, si vas detrás de esas cosas, mi amado hermano, lo que estás haciendo, dice Jonás, es abandonar su misericordia.
No, yo ahorita resuelvo el problema. No, yo tengo un cuate y tengo un amigo y tengo esto y lo voy a hacer y demás. Tú estás en el medio del mar y vas detrás de las vanidades, de los ídolos vanos, poniendo tu confianza en ellos y no en el Señor. Dice, lo que haces es abandonar la misericordia de Dios. ¿Sabes, Dios? No quiero tu misericordia. Déjamelo a mí. Y ya sabes cuál es el resultado, ¿cierto? Así que notas ahí, Dios nos dice que si andas tras las vanidades, lo que estás haciendo de facto es dejar sus misericordias. No hay salvación. No hay salvación para ti. No hay respuesta de Dios a tus oraciones. Pero lo mejor, mi amado hermano, es que al darse cuenta de esta circunstancia, de esta situación, la boca de Jonás se va a llenar de agradecimiento. Dice, por eso al final, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Amado, no hay mejor manera de recibir la ayuda del Señor, de que nuestras oraciones sean contestadas, cuando desde la angustia empezamos ya, desde ahora, a agradecerle al Señor. Sí, estás en dificultades y sí, mi enfermedad no se ha quitado, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar con el Señor y decir, pero Señor, pero si tú eres el Dios omnipotente, ¿por qué no me sanas ahorita? O vas a decir, gracias Dios porque ya puedo mover mi pie. ¡Qué bendición eres! Bendecido sea tu nombre porque estoy en esta circunstancia y tú me has tenido así, Dios. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres misericordia. Porque cuando alabas al Señor, cuando tú haces aquellas cosas, mi amado hermano, para glorificar al Señor, el Señor, mi amado hermano, no solamente te está respondiendo, sino también Él es exaltado en medio de la angustia. No hay mejor manera de que el Señor nos pueda bendecir y de recibir su ayuda, de oraciones contestadas, que cuando desde la angustia comenzamos ya a agradecerle al Señor. David dijo en la Escritura, el Señor, e invócame en el día de la angustia, ¿qué dice? Te libraré y tú me honrarás. ¿Ya notan? Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Notan cómo está maravillosamente diseñado esto? Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y añade esto, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ya notaron, hermanos? Así que si estás en estas cuestiones, mi amado hermano, hoy puedes estar agradeciendo y glorificando al Señor, porque justamente, mi amado hermano, es ahí donde Dios nos quiere poner. Dios nos responde en la angustia para ganar, mi amado hermano, de nosotros esta lealtad, esta búsqueda, este deseo de estar ahí con el Señor, de permanecer con el Señor de manera incondicional y para llenarnos de agradecimiento por lo que Dios hace en su misericordia. Finalmente, amados hermanos, Dios responde a nuestra angustia, a nuestras culpas también, para que seamos misericordiosos con otros. ¿Qué sucede después de que Jonás es escupido en la tierra? Bueno, Dios lo vuelve a enviar a Nínive. Jonás va, predica sobre el juicio. ¿Y qué sucede con los ninivitas? Se arrepienten. Dice Jonás. No, hombre. 3:10 de Jonás dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora mire, ¿cómo se parecen Jonás y los ninivitas? Piensa, ambos desobedecen, ambos son amenazados con la destrucción, ambos claman al Señor, en ambos casos Dios responde sus oraciones y en ambos casos Dios les da una nueva oportunidad. Dios mostró misericordia a Jonás y Dios mostró misericordia a los ninivitas. ¿Para qué? ¿Para qué le muestra misericordia a Jonás? Jonás, ve la misericordia, tanta misericordia que he tenido, pues ve también a hacerla tú. También haz misericordia. Mi amado hermano, la misericordia de Dios no se limita a un pueblo, a una iglesia, a un lugar. Él la extiende a todo el mundo, mi amado hermano, para que confíen en Él, para que vengan a Él, para que se arrepientan, para que su alma, para que sus vidas estén en sintonía con Dios, para que se acerquen a Dios y le pidan perdón y se arrepientan, mi amado hermano, porque lo que salva no es la nacionalidad ni la iglesia, nada de eso, mi amado hermano, salva en sí mismo. Lo que salva, mi amado, es nuestra confianza plena en el Hijo de Dios, Jesucristo, a través de la fe. Pero cuando ves a Jonás,
y lees la cuestión de Jonás, vemos que Jonás se trata de nosotros mismos. Dios tratando con nosotros para que nosotros seamos misericordiosos. ¿Sabe? No es tanto, Jonás, que veamos al Dios misericordioso, sino al Dios que nos está llamando a ser misericordiosos. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Así que el libro de Jonás, mi amado hermano, nos enseña que Dios responde con misericordia a nuestras oraciones. Y más te vale aprender la lección si estás en desobediencia. Porque la misericordia de Dios va a seguir siempre nuestros pasos para que aprendamos la lección de ser misericordiosos con los demás. Mire, Dios designa un pez para salvar, un pez grande, un gran pez para salvar al profeta. Y luego designa una planta para salvar a Jonás de la incomodidad del sol, para enseñarle a ser misericordioso. Y ahora es salvado también, o somos nosotros salvados de las angustias. Hemos sido salvados del pecado, hemos sido salvados por nuestro Padre Celestial, mi amado hermano. ¿Para qué? Para que tú y yo también seamos misericordiosos. En Jonás todo pasa con misericordia. El pez, la planta, la calabacera, y luego el gusano, y luego ese viento solaz que viene y que le pega, que casi se quiere morir, que se siente como miserable, pero es Dios diciéndole: hey, Jonás, quiero que seas misericordioso. Y mi amado hermano, Dios te está llamando hoy justamente a eso, a que seamos misericordiosos. El Señor le dijo a Jonás: a ver, Jonás, tuviste tú lástima de una calabacera que de un día surgió y al otro día terminó. Pero cuando yo me compadezco de 120,000 personas, entonces te disgusta. Y entonces te enoja. Te enojas conmigo. Por eso es que Dios viene a nosotros hoy y te dice: sé misericordioso. Ve todo lo que he hecho para llamarte a ser misericordioso. Tuve misericordia de ti a pesar de tu desobediencia. Tuve misericordia de ti a pesar del juicio que estaba sobre ti. Te salvé de las circunstancias imposibles de las cuales tú transitabas. Te libré justo a tiempo. Ordené a un pez que salvara tu vida, pues. Te llenaste de un cántico en tu boca, ¿verdad? Cuando ya te viste a salvo, solamente ya era cuestión de salir de aquel pez. Me juraste lealtad diciendo que ibas a cumplir tus votos. Así, entonces vas a actuar no siendo misericordioso. O más bien dicho, es un llamado a que seas misericordioso como yo lo soy contigo. Así que, mi amado hermano, tenemos por una parte toda esta cuestión de esperanza que el Señor obra y oye nuestra oración, a pesar de nosotros. Y el llamado de Dios a que seamos misericordiosos. ¿Lo somos? ¿O quieres seguir estando en la angustia? Vamos a ponernos en pie, por favor. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias